Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Donald Trump en campaña. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump inició su campaña política para las próximas elecciones presidenciales de este año 2020. Pese a la situación de la pandemia en Estados Unidos, miles de seguidores del presidente se congregaron en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. El presidente Trump aseguró que conseguirá obtener el triunfo en las próximas elecciones de noviembre de este año. Comenzamos nuestra campaña y solo quiero darles las gracias a todos. Ustedes son guerreros. He estado viendo las noticias falsas durante semanas y todo, absolutamente todo es negativo. No se vayan, no vengan, no hagan nada. Hoy ha sido como nunca he visto nada como esto, afirmó enfáticamente el presidente Donald Trump. Por otro lado, el gobierno de Venezuela anunció que se aplicarán nuevas medidas especiales de contención de la pandemia de COVID-19 para 10 estados en el país de Venezuela, así como la activación de un esquema de contención del tránsito entre estados, municipios y parroquias. Y por último, la Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó que la COVID-19 ha experimentado una aceleración en su propagación ante la desescalada del confinamiento en varios países que buscan reactivar la economía, por lo que instó a los gobiernos y a la población a no descuidar las medidas de contención implementadas. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Regresamos con noticias de Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este sábado su campaña política para las venideras elecciones presidenciales. A pesar de la crisis por la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus y las masivas protestas antirracistas en Estados Unidos, miles de personas se reunieron para asistir al inicio de campaña del mandatario estadounidense en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. El presidente Trump aseguró que conseguiría la victoria en las próximas elecciones de noviembre de este año. En el evento fue anunciado además que 6 de sus colaboradores de campaña dieron positivo para la COVID-19. Alabanzas a los suyos, ataques a los demócratas, relatos alternativos, relativización de la pandemia. Donald Trump no defraudó en el mitin celebrado en Tulsa, Oklahoma, para lanzar su campaña de cara a la reelección como presidente de Estados Unidos. Comenzamos nuestra campaña y solo quiero darles las gracias a todos. Ustedes son guerreros. He estado viendo las noticias falsas durante semanas y todo es negativo. No se vayan, no vengan, no hagan nada. Hoy ha sido como nunca he visto nada como esto. La seguridad sanitaria brilló por su ausencia, aunque la pandemia sigue creciendo en Oklahoma. Dentro del estadio se repartieron mascarillas, pero no se obligó a nadie a ponérsela. Fuera casi nadie las llevaba. ¿Ha gestionado Trump bien la pandemia? Creo que ha hecho un trabajo fantástico. No puedo pensar en nada que podría haber hecho mejor, porque llegó tan rápido. ¿Será este mitin el inicio de una victoriosa reelección de Trump? Lo averiguaremos en unos 5 meses. ¿Será este mitin el inicio de un aumento de casos de coronavirus? Lo sabremos en unos días. Programado inicialmente para el viernes, coincidiendo con el día en que se conmemora la abolición de la esclavitud, el mitin levantó muchas ampollas en Tulsa, ciudad con un ominoso pasado racista. Creo que es terrible, repugnante. Lo felicito por cambiar del 19 al 20 de junio, pero venir este fin de semana cuando celebramos una de las pocas cosas que este país ha hecho por los afroamericanos, por la que nos hemos sacrificado, creo que es totalmente ridículo, con los problemas de salud, con la COVID-19. Pero si las cámaras estaban en Tulsa, la atención de muchos estadounidenses está en la inminente publicación de un libro del halcón John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, que describe al presidente como alguien totalmente inapto para el cargo.
El gobierno venezolano anunció además que se aplicarán medidas especiales de confinamiento y distanciamiento social en 10 estados del país como parte de las nuevas medidas contra la COVID-19. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció este sábado la aplicación de nuevas medidas de cuarentena radical contra la COVID-19 en estados cercanos a la capital y otros fronterizos en el país a partir del próximo 22 de junio. Rodríguez indicó también que se activará un esquema de contención del tránsito vial entre estados, municipios y parroquias. En el caso del municipio Libertador, en la ciudad capital, se aplicarán las medidas en todas las parroquias, lo que contempla el cierre de los servicios de metro de Caracas y el ferrocarril de la región de Valles del Tuy, que serán reemplazados por un esquema de transporte superficial. Al mismo tiempo, informó que los 24 sectores económicos incorporados al esquema de flexibilización 7x7 también se detendrán. De vuelta con usted, la Organización Mundial de la Salud alertó de una nueva fase de la pandemia que podrá ser muy peligrosa con el inicio del desconfinamiento en varios países para reactivar la economía. Especialistas del organismo señalaron que las cifras de contagios y fallecimientos en el mundo alcanzan los 450.000 fallecidos y 8 millones de portadores. Autoridades de la OMS advirtieron que mientras la pandemia avanza, son muchos los gobiernos que están levantando el confinamiento para impulsar sus economías. Estados Unidos continúa como el país más afectado, mientras que el epicentro de la pandemia se desplazó hacia América Latina. Esta pandemia está acelerándose en muchas partes del mundo, y si bien hemos visto países teniendo éxito suprimiendo la transmisión y bajando el nivel de transmisión, todos los países deben permanecer listos, y si los países ven alguna mejora y están considerando levantar el confinamiento, necesitamos asegurarnos de que estamos usando este tiempo sabiamente para asegurar que nuestros sistemas están en el lugar que deben y están listos para detectar cualquier caso, cualquier resurgimiento en casos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó de traidor al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pues señala que sus memorias son una completa mentira. El libro escrito por Bolton saldrá a la venta el próximo 23 de junio, donde recoge su experiencia en la Casa Blanca entre los años 2018 y el año 2019. Mientras tanto, el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que no se necesita una cuarentena total para controlar la pandemia, pese a que el ritmo de contagios se ha mantenido. Fauci declaró que se pueden hacer modificaciones en los horarios asignados en los trabajos, sentar a la gente con separación y utilizando mascarillas. Estados Unidos tiene ya 2.187.866 contagios y más de 118.000 fallecidos por la COVID-19. Por otro lado, en Estados Unidos, 1,5 millones de trabajadores despedidos pidieron beneficios de desempleo la semana pasada. Esto a pesar de que la economía continúa reabriéndose. Para los analistas económicos, el mercado laboral estadounidense está sufriendo daños masivos semana tras semana, siendo los más afectados las pequeñas empresas, mientras que las corporaciones se han enfrentado a la caída de la demanda de sus productos. Y por último, la red social Facebook eliminó unas publicaciones en donde el equipo del magnate Donald Trump utilizaba un triángulo rojo invertido, tal y como el que servía para identificar a los prisioneros del Tercer Reich. Desde el entorno del presidente explican que este símbolo es un símbolo antifascista. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Pompeo afirmó que las memorias escritas por el exfuncionario de la administración Trump son tristes y peligrosas. Calificó a Bolton de traidor. Un traidor, dice, que le hace daño a los Estados Unidos y viola la confianza del pueblo. El libro escrito por el ex asesor de Seguridad Nacional saldrá a la venta el próximo 23 de junio. Recoge su experiencia en la Casa Blanca entre los años 2018 y 2019. Fauci señala que hay otros lugares del país en los que existe una infección mínima, donde se podrían hacer algunos cambios en el proceso, como días alternados, clases en la mañana y otras en la tarde, sentar a la gente con separación y con mascarillas. El experto ha dicho que una de las cosas que le preocupa es la falta de cumplimiento de la recomendación de llevar mascarillas en público. Estados Unidos es el país con 2.187.876 contagios confirmados y más de 118.000 fallecidos por la COVID-19, según el contador mundial de la Universidad Johns Hopkins. Aproximadamente 1,5 millones de trabajadores despedidos pidieron beneficios de desempleo en Estados Unidos la semana pasada, un número históricamente alto incluso cuando la economía se reabre cada vez más y los empleadores traen a algunas personas de regreso justamente al espacio donde se genera producción.
Este número de desempleo sigue siendo muy alto. El mercado laboral está sufriendo daños masivos semana tras semana y las consecuencias de esos despidos se han extendido desde las pequeñas empresas a las empresas estadounidenses. Vimos que los trabajadores volvieron a la economía. Se reiniciaron cerca de 2.5 millones de empleos a medida que se permitía la reapertura de negocios no esenciales. La mayoría de esos puestos que estaban en bares y restaurantes, en tiendas minoristas y en consultorios médicos, como los dentistas que se habían visto obligados a cerrar durante el pico de la pandemia. Ahora, las pérdidas de empleo se alejan de las áreas de la economía, que fueron las más afectadas, las pequeñas empresas, y ahora estamos viendo muchos despidos en corporaciones que se han enfrentado semana tras semana a la caída de la demanda de sus productos.